Misrachi pregunta hoy con la presidenta de la Cámara de Comercio, Marcela Galindo. Marcela, ¿cómo ves el rol de la Cámara de Comercio versus CONEP y otros gremios? Por ejemplo, en las leyes 314 y 122 tenían posiciones diametralmente opuestas. Bueno, por lo menos en el caso de la Cámara de Comercio, ante estos proyectos de ley, nosotros emitimos comentarios mientras los mismos estaban en elaboración y sobre todo el 789, que después se convierte en ley 314, estaban en la Asamblea. Y nosotros realmente lo que buscábamos en ese momento era poder mejorar lo que se estaba trabajando ya como una ley de la República. En este sentido, nosotros mandamos una serie de comentarios hablando de los alcances, de la proporcionalidad, de los impactos y de la fiscalización de la ley. En ese sentido, al no tomarse en consideración en el momento oportuno los comentarios que nosotros habíamos emitido, entonces procedemos a solicitarle al presidente de la República el veto del proyecto de ley 789 y la derogación de la ley 122. Y él luego anuncia la derogación en la mesa de acuerdos con los que estaban protestando por 5 semanas. Eso pasa a la Asamblea porque hay que pasar por la Asamblea, como dice la ley, pero eso no parece haber estado acordado, o quizás estaba acordado, no estoy clara realmente, no lo sabemos, si había un acuerdo en que se anunciara y el Ejecutivo quedara bien y luego llegara a la Asamblea y lo plancharan. ¿Qué es lo que parece que está pasando? Mira, tengo que mencionar que en esa nota que nosotros le enviábamos al presidente, nosotros hacíamos una tercera solicitud y era que además del veto de la ley y la derogación de la anterior, nosotros sugeríamos que se creara una comisión donde participaran todos los actores del sector turístico para que juntos todos pudieran elaborar un proyecto de ley que les funcionara al sector entero, un proyecto de ley que incentivara tanto la oferta como la demanda. Entonces, al final del día, si la intención de la Asamblea es sentar a los diferentes actores, escuchar a los diferentes actores y se tiene un interés real en generar un proyecto de ley que cumpla con los requisitos de todo el sector turístico, que es un sector que necesita mucha unificación en este momento, entonces, bendito sea y procedamos de esa manera. ¿Cómo le ha sentado a la Cámara que los acusen de defender a los distribuidores de medicamentos, siendo tú una de las distribuidoras de medicamentos? Bueno, yo primero tengo que decir que este es un tema con el cual existe muchísima desinformación y es importante que se vayan dando aclaraciones sobre la marcha. En caso de los distribuidores de medicamentos, la Codeco nos mandó a pedir información y los distribuidores grandes del país ya entregamos información tanto de nuestras facturas de compra como de nuestras facturas de venta a las diferentes farmacias, de manera que se pueda limpiar el aire, por decirlo de alguna manera, de cuáles son los márgenes reales que manejamos los distribuidores. ¿Cuáles Esto es son? importante. Los distribuidores manejamos en promedio un margen de 23%. De ese margen de 23%, nosotros damos una serie de descuentos porque en Panamá no hay exclusividad. Es decir, para los laboratorios grandes, cada laboratorio tiene de 2 hasta 5 distribuidores. Entonces, nosotros competimos entre nosotros para ganarnos los clientes y de ese 23% terminamos dando descuentos que nos llevan a un 14-15% de margen. Y de ahí entonces, nosotros todavía tenemos que pagar todos nuestros gastos operativos, administrativos, financieros. Así que al final del día es 23 menos descuento, queda en 15. Y de 15, pago de gastos. Si eso funciona así entre la relación farmacéutica y distribuidora, ¿qué tan realista es que las farmacéuticas le vendan directo a las farmacias pequeñas? Es un poco complicado. Primero, las farmacias pequeñas no tienen volumen para comprarle directamente a las farmacéuticas. Nosotros, los que estamos en el medio de la cadena, los distribuidores, jugamos un papel importante de financiamiento hacia las farmacias y de almacenamiento de inventario local para poder suplir a las farmacias. Entonces, esas son condiciones que requieren los laboratorios para poder hacer negocio contigo. Para ellos no es fácil tener que estarle vendiendo directamente a 600, 700, 800 farmacias y por eso es que agrupan dentro de un grupo, valga la redundancia, de distribuidores y estos son los que se encargan de suplir la demanda a nivel nacional. Y entonces, por otro lado, es realista que los laboratorios, los fabricantes, acepten los descuentos ordenados por el gobierno nacional a través de decretos. Ellos no están obligados a hacerlo porque muchos son compañías internacionales. Sin embargo, ¿qué pasa?
A mí la farmacia tiene que vender con 30% de descuento. La ley obliga que la farmacia venda con 30% de descuento y la ley obliga entonces que el distribuidor le dé un 30% de descuento a la farmacia. Para que el distribuidor pueda hacer eso, el laboratorio le tiene que dar 30% de descuento. Entonces, al final del día, lo que va a suceder es que si el laboratorio no otorga ese 30% al distribuidor, el distribuidor no va a poder vender ese producto a la farmacia porque el distribuidor no tiene margen para dar 30% de descuento. Entonces, ¿cómo se pueden abaratar los medicamentos y evitar la corrupción también entre los proveedores y los funcionarios del Seguro Social? O sea, quiero dividir la pregunta en dos. Si no está funcionando nada de lo que se ha propuesto y no va a funcionar, según entiendo, ¿cómo se pueden abaratar los medicamentos? Porque es un tema que al final no se puede ignorar tampoco. No nos podemos quedar en que el seguro no tiene suficiente abastecimiento, porque también hay un costo muy alto en la farmacia privada. Claro, mira, yo creo que poniendo las cosas en perspectiva, recuerda que tenemos dos mercados, el público y el privado. Sin embargo, poniendo las cosas en perspectiva, la prioridad que tiene este país en materia de medicamentos es que exista abastecimiento pleno en la caja de seguro social. Porque una vez eso suceda, las personas no solamente ya van a haber suplido sus necesidades de medicamento a través de la caja de seguro social, sino que eso le pone presión al mercado privado también. Y en el momento en que disminuyen las ventas, entonces ya desde la génesis, desde el laboratorio fabricante, se pueden tomar decisiones de decir, bueno, ¿cómo vamos a incidir para aportar a las ventas en el mercado privado? Entonces, al final del día, una cosa va de la mano con la otra. Ustedes acaban de regresar de Colombia, donde fueron a promocionar al país. ¿Aprovecharon a comprar medicinas allá? Yo no lo hice, pero otras personas sí lo hicieron. Y la principal preocupación en Colombia, ¿cuál es? La principal preocupación en Colombia ahora mismo radica sobre las reformas fiscales que está impulsando el presidente Petro. Entonces, tú ves a los empresarios colombianos con una preocupación al respecto, con un poco de nervio al respecto, y no es que están buscando salir corriendo de Colombia, pero sí están analizando diferentes alternativas a ver cómo pueden empezar a sacar algo de capital del país o cómo pueden empezar a mover parte de sus operaciones fuera del ¿Y país. qué les preocupa de Panamá? De Panamá no tenían preocupaciones. Uno que otro nos preguntó por los incidentes de los últimos días, sin embargo, no fue algo que generó preocupación. Lo vieron obviamente al lado de lo que sucedió en Colombia y lo que ha sucedido en otros países de la región, lo vieron como algo muy leve. Ellos todavía ven a Panamá como un buen lugar para invertir, como un buen lugar para venir y hacer negocios. Y con otros empresarios que han hablado a nivel nacional e internacional, el mensaje que rescatan, lo más importante que nos hace falta para atraer inversiones. ¿En qué estamos fallando? Mira, tenemos que ser honestos y tenemos que decir que muchas veces el tema que nos resaltan al momento de traer inversiones es falta de mano de obra calificada. Entonces, nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo como país en materia de educación para poder seguir formando mano de obra, porque lo que pasa es que cada vez más están viniendo empresas con necesidades más enfocadas, más técnicas. Nosotros estamos tratando de meternos como país en temas de manufactura, en temas de agroindustria. Entonces ya no son temas generales comerciales, sino que son temas para los cuales se requieren habilidades específicas. Y en ese sentido, entonces, algunas empresas están teniendo dificultad encontrando mano de obra. Ok, vamos a un cambio, Marcela, ya volvemos y seguimos hablando con la presidenta de la Cámara de Comercio. No se vayan. Ya de vuelta en Flor Misrachi, pregunta hoy con la presidenta de la Cámara de Comercio, Marcela Galindo. Marcela, ¿qué tan inminente piensa la Cámara de Comercio que es el riesgo de un giro abrupto a la izquierda, o por lo menos que se agudice aún más el populismo después del paro? Nosotros no lo vemos como algo inminente en este momento, sin embargo es algo que tenemos que tener siempre en el radar, ¿no? Yo creo que más allá de hablar de un cambio de sistema, nosotros tenemos que hacer mejoras en el sistema que tenemos hoy día. Nosotros tenemos un sistema capitalista, pero en efecto tenemos que mejorar nuestro sistema, tenemos que tener un capitalismo consciente y un capitalismo que cada vez más se enfoque y entienda las necesidades de la población para poder ayudarlos y para poder generar riquezas y distribuir esa riqueza. ¿Derecho a la protesta o derecho al libre tránsito? ¿Cómo debió el gobierno manejar las protestas al extenderse tanto? El derecho a la protesta siempre tiene que existir. Sin embargo, tienen que ser protestas que no impacten a terceros.
Entonces, en el momento donde tú empiezas a afectar el libre tránsito y no solamente lo haces momentáneamente, sino que lo haces por un número de días, como sucedió, ya entonces tú te estás metiendo con los derechos de otras personas. Así que eso es algo con lo que hay que tener cuidado. El derecho a protestar es de todos, pero sin afectar a terceros. Hay varios temas en los que la Cámara ha tratado de comunicarse, de mandarle su mensaje o sus recomendaciones al gobierno. ¿Cuál es el reto más importante que tiene un gremio como el de ustedes en cuanto a la comunicación con el gobierno? O sea, ¿qué tanto el gobierno escucha a la hora de tomar decisiones y medidas que afectan al sector privado? Mira, nosotros tenemos comunicación constante con el gobierno. El reto es cuando los gobiernos deciden tomar decisiones en base a políticas o pensando en política, ¿no? Porque cuando se empiezan a tomar ese tipo de decisiones, muchas veces ya tú ves que lo que están es pensando es en el término inmediato o en los próximos 5 años y no necesariamente están tomando decisiones pensando a largo plazo. ¿Qué tan realistas son las decisiones que ha tomado el gobierno en cuanto a establecer control de precios sin necesariamente considerar a todas las partes de la cadena de suministro y que estos realmente beneficien al consumidor? Va ligada con la pregunta anterior. Sí, son decisiones que van a ser difíciles de sostener en el tiempo, sin duda. Cada vez que el gobierno decide meterse a intervenir en el mercado, tenemos que entender que eso tiene que ser algo temporal para resolver un problema específico en un momento específico. No pueden ser soluciones que se sostengan en el tiempo porque no estás atendiendo la raíz del problema. ¿Cómo toman los empresarios las medidas anunciadas por el gobierno? ¿No les da temor de que hoy sean los medicamentos, mañana nos regulen el precio de la publicidad, pasado mañana el de los celulares y después el de los carros y después el de las casas? Sin duda, son conversaciones que se han tenido. En este momento es alimentos y medicamentos y muchos dicen, bueno, de repente el día de mañana son otro tipo de bienes, otro tipo de servicios. Entonces, aquí es donde nosotros debemos decir que realmente nosotros vivimos en un mercado libre, en un mercado donde la competencia es la que tiene que regir y es la que tiene que mandar y decir qué pasa en un mercado. Para eso tiene que haber oferta, tiene que haber competencia, ¿no? Entonces, estas intervenciones en mercado, como te digo, realmente lo dijimos en uno de nuestros Cámara Opinas recientes, son pan para hoy, pero peores condiciones para mañana. ¿Cómo afectan al sector privado explícitamente a las empresas afectadas el control de precios y los subsidios? ¿Cómo los están afectando hoy? Bueno, sin duda siempre existe algún tipo de afectación. En el caso de la cadena de abastecimiento de alimentos, recordemos que venimos con un control de precios no de ahora, teníamos una serie de productos de control de precios con los que ya venían desde hace 8 años, ¿no? Entonces, este gobierno inició por buen camino reduciendo los productos que estaban en control de precios que venían del gobierno anterior. Entonces vino la pandemia, se mantuvieron los productos y entonces ahora han adicionado productos. En el caso de medicamentos lo vemos con preocupación porque sí vemos una posibilidad real de que pueda existir desabastecimiento de algunos medicamentos en el mercado. Afortunadamente, pues habrán siempre opciones terapéuticas, pero es un dolor para el consumidor o para el paciente el no poder llegar a tener un medicamento del cual depende o el cual ha usado por mucho tiempo. Y sin duda alguna, pues existe mucha preocupación, como bien decimos, de que si hoy día lo hacen con esto, ¿por qué no lo pueden hacer con otros? ¿Por qué no te declaraste impedida, Marcela, en el tema de los medicamentos, siendo presidenta de la Cámara de Comercio y representante de una distribuidora de medicamentos? Mira, el haberme declarado impedida en ese momento realmente hubiera limitado la capacidad de respuesta y la capacidad de opinión de la Cámara de Comercio en ese tema. Ha sido un tema que se ha tornado tan relevante que forma parte de prácticamente todas las entrevistas que se hacen. Entonces, al yo haberme declarado impedida, hubiera sido como dejar por la mitad muchas entrevistas y no solamente eso, sino también hubiese sido de repente hacer entender como que había algo que ocultar y realmente no hay nada que ocultar, ¿no? Mi trabajo es público, la información está pública y como les digo, en ese sentido no hay nada que ocultar. Hubiese sido un poco difícil, como te digo, con un tema tan en la palestra, decir, bueno, discúlpame, no puedo atender esa pregunta, vamos a pasársela a otra persona en otra ocasión. Se pierde un poco el momentum y cuarta la capacidad de respuesta por parte de la Cámara de Comercio. ¿Qué porcentaje de los medicamentos que venden las distribuidoras son genéricos y cuántos son originales o comerciales? Depende de la distribuidora, depende de las distribuidoras. Las distribuidoras grandes, las 5 distribuidoras grandes de Panamá,
manejamos en su mayoría productos de innovación, pero existen otras distribuidoras en Panamá que manejan prácticamente 100% de su portafolio de productos genéricos. Entonces, depende de la distribuidora. Son 5 distribuidoras las más importantes. ¿Por qué no se puede hablar de un oligopolio? Mira, como te dije, realmente es difícil hablar de un oligopolio porque, como te comento, en Panamá no existe exclusividad. Cuando tú hablas de oligopolio, tú estás hablando de pocas empresas que se manejan en un sector, que se ponen de acuerdo entre ellas para manipular el mercado. Entonces, aquí, primero que nada, por la competencia que existe entre no solamente las 5, sino otras que manejan las mismas marcas que nosotros, realmente no hay capacidad de ponerse de acuerdo en nada. Al no existir exclusividad, realmente lo que se genera es una guerra entre las diferentes distribuidoras de descuentos tratando de ganarse a los clientes. Entonces, en ese sentido, no existe ningún tipo de acuerdo comercial, no existe ningún tipo de control ni ningún tipo de manipulación de mercado por parte de los distribuidores. Vamos a otro cambio, Marcela, ya volvemos y seguimos hablando con la presidenta de la Cámara de Comercio. No se vayan. Ya de vuelta en Flor Misrachi, pregunta hoy con la presidenta de la Cámara de Comercio, Marcela Galindo. Marcela, ¿qué dice del país que un gremio empresarial se haya convertido en la voz de la cordura en términos económicos? ¿Debería ser ese el rol de la Cámara? Y si no, ¿de quién debería ser? Bueno, aquí lo que nosotros vemos que ha sucedido es que, primero, ha habido un poco de falta de comunicación de parte del gobierno en su actuar. Esa falta de comunicación deja un espacio abierto. Segundo, estamos viendo también un poco de incidencia o de falta de comunicación por parte de lo que es la oposición. Entonces, se sigue haciendo más abierto ese espacio y ese espacio tiene que ser llenado por alguien. En ese sentido, las personas, la ciudadanía y sobre todo la empresa privada se voltea hacia la Cámara de Comercio a decir, bueno, ¿cuál es la opinión de la Cámara de Comercio? ¿Cómo podemos llenar ese vacío y cómo podemos darle información a la población? ¿Qué opinas, Marcela, de que la posición de la Cámara de Comercio pueda variar de presidente a presidente y no se mantenga necesariamente la continuidad de criterio? Bueno, eso es algo que tratamos de evitar. Nosotros tratamos de emitir una opinión institucional como Cámara de Comercio y que independientemente del presidente que tome la posición, que ya sabemos que es algo que sucede todos los años, haya un tipo de opinión institucional que se mantenga, ¿no? Entonces, al final del día, lo que puede cambiar es un poco el estilo de la persona que esté en la presidencia, pero la línea de comunicación de la Cámara de Comercio se mantiene y en general esto es promover, conectar, defender a la empresa privada, pero asimismo jugando un rol muy importante en el acontecer nacional y en la defensa de la democracia. Quizá este gobierno ya esté un poco tarde para esto, pero ¿en qué sectores debería el próximo gobierno enfocarse para levantar la economía? Importantísimo, el primero es el turismo. El turismo es, como decimos en buen panameño, un mango bajito. Es decir, el turismo tiene un potencial enorme de generar empleos. Sabemos que por cada dólar que entra al país de afuera, ese dólar se multiplica por 3. Entonces, nosotros realmente tenemos que apostarle muchísimo al turismo, tenemos que organizarnos, tenemos que generar oferta, tenemos que traer a los turistas. Eso es algo que no tiene, no hay ni que pensarlo. Por el otro lado, nosotros hemos visto mucho potencial también en el área de agroindustria, tecnificar cada vez más los procesos agrícolas, poder ser un país mucho más eficiente, con una mejor producción en ese sentido, y por supuesto que también siempre seguir consolidando nuestra posición logística de hub logístico multimodal a través de la incorporación de más tecnología que nos permita destacarnos cada vez más en ese sentido. ¿Qué deben aprender los políticos de Panamá para evitar lo que está pasando en otros países de la región? Bueno, nosotros hemos estado en mucha comunicación, nosotros no, sé que el gobierno ha estado en comunicación, por ejemplo, con políticos de Colombia, con políticos de Chile, entendiendo qué ha pasado. Importante, entendiendo el rol de las redes sociales en todo lo que está pasando y de la comunicación. Ellos dicen que Eh, Twitter no es el mundo real, por ejemplo. Bueno, una de las cosas que yo digo dentro de las reuniones nuestras es, tenemos que entender dónde se está peleando la pelea. Y el campo de batalla en este momento es las redes sociales. Y cuando tú conversas con las personas colombianas, con los empresarios colombianos, ellos te lo dicen, a ellos le ganaron la batalla en las redes sociales. Entonces, eso es algo que tenemos que entender muy bien para entonces poder definir el mensaje y definir la posición. Y ojo, ese mensaje y esa posición tiene que estar siempre enfocado en tres aspectos. En el aspecto social,
no, o sea, tenemos que entender las necesidades de la población en cuanto a la parte social, no podemos ser ingenuos en cuanto al manejo político y pensando siempre en la parte empresarial. Por lo menos esa es la visión de la Cámara de Comercio. ¿Es más peligroso que un corrupto vuelva a la presidencia o que un izquierdista dogmático alcance el poder? Mira, el problema con los izquierdistas no es que sean izquierdistas, el problema con los izquierdistas es que se quieran enquistar en el poder. Hay muchos países europeos que tienen gobiernos de izquierda o de centroizquierda, o hay muchos países en el mundo que han tenido gobiernos de izquierda y que han seguido teniendo alternabilidad de poder. Así que pues en ese sentido, pues yo creo que nosotros tenemos que hacer nuestro mejor intento como población de ver siempre cuáles son las mejores alternativas. Recordemos que nosotros somos los que tenemos el poder a través de nuestro voto y tenemos que estar pendientes y conscientes de cuáles son las mejores alternativas que tenemos al momento de ir a las urnas. ¿Qué mensaje manda, Marcela, que empresas corruptas que pagaron coimas en gobiernos pasados han quedado impunes? Bueno, definitivamente que nuestro sistema judicial necesita trabajar más, necesita fortalecerse. Hemos visto un cambio hacia lo positivo con la nueva junta directiva, con el nombramiento de los nuevos magistrados. Este año, para el año que viene, entendemos que finalmente les van a dar el presupuesto que siempre habían querido tener y esto es importante para el tema de carrera administrativa. Y necesitamos ir fortaleciendo cada vez más nuestro sistema judicial porque honestamente, pues no podemos vivir en un país donde reina la impunidad. Tiene que haber certeza del castigo. Panamá en las listas, ¿tienes fundamento? ¿Tenemos que hacer una tarea? Se ha venido haciendo la tarea, definitivamente que sí. Se han venido haciendo las revisiones, se han venido haciendo los ajustes. Creo que de los puntos pendientes, si mal no recuerdo, creo que quedan 4 puntos pendientes en la lista que el gobierno estima que de aquí a la próxima revisión, que creo que es en junio del próximo año, ya vamos a haber podido salir de las listas. Lo importante es que fortalezcamos siempre nuestro sistema, que nos mantengamos competitivos, pero con un sistema firme, con un sistema sólido y poder quitarnos esa imagen, que ahí sí tengo que decir que discrepo con esa imagen, ¿no? Pero poder quitarnos esa imagen de que Panamá es un paraíso fiscal. Y por último, Marcela, ¿cómo te ha ido como primera mujer presidente de la Cámara de Comercio? Tengo que decir que me ha ido muy bien, he recibido muchísimo apoyo desde adentro de la Cámara de Comercio y también desde muchas personas, sobre todo mujeres, muy importante decir, el apoyo de las mujeres que me dicen que están orgullosas, que soy una inspiración y eso la verdad que siempre le da a uno más fuerzas para seguir adelante y para seguir representando lo que uno piensa que está bien. Muchas gracias, Marcela, por acompañarnos hoy. Esto fue Flor Miserachi Pregunta con la presidenta de la Cámara de Comercio. Que tengan excelente día.